por este día. Gracias por cada uno de los que se encuentran aquí, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, Señor. Y te pido en esta tarde, Dios, que tú hables, que no hable yo, Señor, que tú calles mi boca, Señor, si es que voy a hablar algo más que no viene de tu corazón, de tu mente, Dios. Yo declaro, Padre, que toda palabra que hable yo, Señor, tú la hablas primero, Padre. Quita toda distracción, quita todo corazón duro, Señor. Yo declaro que salgan impactados y diferentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero empezar con lo que se habló la semana pasada. Y la semana pasada se habló sobre ser discípulos, y muchas veces batallamos en este punto. Muchas veces no nos creemos que somos discípulos y vivimos como creyentes. Entonces, de esto es como quiero empezar. Tenemos que ser discípulos y no solo creyentes, pero un discípulo, y a lo mejor empieza un poquito fuerte, porque si eres tú un discípulo, pero no tienes una identidad como hijo de Dios, solamente eres un creyente que juega a ser un discípulo. Te lo voy a leer otra vez más. Si eres discípulo, pero no tienes una identidad como hijo de Dios, solamente eres un creyente que juega a ser discípulo. Pues sí voy bien a buena onda los domingos, porque pues me tienen que ver mis líderes y mis pastores que ando en fuego. Hasta caminas diferente y todo. Eso es lo que a veces trabajamos los domingos, y eso es lo que tenemos que cambiar día tras día. Y para desmenuzarte el tema, quiero empezar con un pequeño grupo de 12 personas, y eran los 12 discípulos de Jesús. Y se encontraban ahí en ese grupo, se encontraban diferentes personalidades, unos chistines, otros bien cotorrones, otros bien alegres, otros bien chiples, unos bien impulsivos, otros bien desesperantes, no sé. Se encontraron muchas personalidades dentro del grupo de Jesús, dentro de los 12 discípulos. Uno como Pedro, que le decían que sí, se enojaba, le decían que no, también se enojaba. Entonces no sabías cómo reaccionar con él. Y alguien que era bien chiple, que era Juan, que siempre quería estar de meloso y papito y cosas así bien extremas. Pero eran las personalidades que se encontraban dentro de ese grupo, dentro de esos 12 discípulos. Y aquí somos muchísimos que yo creo que tienes una personalidad. Creo que las personalidades no se pueden parecer, o a lo mejor se asemejan, o a lo mejor tienes una que otra igual que otra persona, pero somos muchas personalidades dentro de amor y verdad. Y ahí en los 12 discípulos había eso, se encontraban diferentes personalidades, pero había dos tipos de identidades. Alguien que sabía que con Jesús podían hacer todo, y había otro tipo de persona que no sabía con quién trabajaba, no sabía con quién caminaba, que era Judas Iscariote. Y de esto te quiero hablar, de esta identidad. No como, pues yo sé que soy hijo de Dios, pero quiero que realmente entiendas y comprendas que somos hijos del Padre Celestial, de Dios, tu posición como hijo de Dios. Bueno, no sé cómo desmenuzártelo más fácil, pero te lo voy a desmenuzar con una sola pregunta, y es: ¿te la crees? ¿Realmente te crees que eres hijo de Dios? ¿Realmente entiendes que eres hijo de Dios? ¿Realmente caminas como hijo de Dios? Porque te la debes de creer. Y eso es como se llama el tema. ¿Te la crees? Si sabes que eres hijo de Dios, yo creo que sabes cómo reaccionar en esa posición como hijo. Yo creo que los que son papás, no al día de mañana, no el día de hoy le dices hijo, y el día de mañana, a ver tú, chavillo desconocido. Creo que no, va. Creo que es tu hijo y siempre va a ser tu hijo. Y así él se va a acercar como papi, te quiero. No te va a decir, oye, señor esposo de mi mamá. No, él sabe cuál es su posición. Su posición es ser hijo. Y el día de hoy me voy a enfocar en dos personas, en dos personajes bíblicos, y es en Pedro y en Judas. Estas personas reaccionaban, accionaban en ciertas ocasiones como a veces nosotros reaccionamos y accionamos. Pero yo quiero saber qué tenían en común Pedro y Judas, y vamos a verlo. Número uno, Pedro y Judas pues eran discípulos. Todos sabemos que eran discípulos, se andaban con Jesús, porque platicaban, pasaban momentos padres, veían cómo Jesús sanaba. Eran discípulos, pero también eran pecadores. Uno era mentiroso, y tú dices, Pedro no era mentiroso. Sí, porque dijo, no, yo no conozco a Jesús, no, yo no he ido con él. Yo no lo conozco, qué mentiroso, se clavó en eso, pero bueno. Y desleal, perdón por la palabra, es desleal.
Judas era desleal también. ¿Y cómo era desleal? Pues todos sabemos que lo entregó, ¿va? Entregó a Jesús. Cada vez que se acercaron los soldados, le dijeron, ¿quién es Jesús? Y yo creo que decía Judas, ese, va, entonces es desleal, no. Alguien que estaba maquiavelizando, planeando algo de este tipo, era alguien que ya tenía mucho tiempo buscando los pasos en hacer, era desleal. Y otro que en sí concuerdan es que sabían quién era Jesús. Los dos sabían con quién caminaban, pero la diferencia muy grande, y en estas dos me voy a enfocar, la diferencia muy grande es que uno dudaba de quién era en Jesús y otro no sabía quién era en Jesús. Judas no sabía quién era en Jesús. Pedro dudaba poquito, así nomás poquito, pero dudaba porque cuando vieron caminar a Jesús en el mar, ¿qué se le ocurrió a Pedro? ¿Nadie sabe? Llorar, no se crean, caminar con él. Y de repente se puso nervioso y empezó a hundirse. Dudó quién era Jesús, dudó con quién estaba caminando. Claro que dudó. Ante problemas, pues muchas veces nosotros dudamos. Y en esto me voy a enfocar y me gustaría ir a Mateo 16, 13, 20. Van a estar apareciendo en las pantallas los versículos. Y es cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pocas palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿quién dice la de gente que soy yo? ¿Quién dice? ¿Qué dice? A ver, díganme por favor. Y los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, pues tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Te fijas? Si sabían, estaban los 12 discípulos y Pedro contesta la pregunta de Jesús, ¿ustedes qué piensan que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Todos ahí ya se habían enterado y después Jesús le dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Imagínate la bendición de Pedro. Después de esto fue una bendición de que le dijo, no, tú eres bien machín y todo va a pasar esto con tu vida, etcétera. Le empieza a bendecir Jesús a Pedro. Yo creo que todos los demás discípulos tengo que decir algo mejor que Pedro para ver qué me toca. Tengo que decirle que, pues es que tú eres Dios. No, una respuesta más grande, ¿no? Para ver qué le tocaba a él. Yo me lo imagino que estaban ahí pensando. Y después de ahí, luego advirtió severamente a los discípulos que no le comentaran a nadie que él era el Mesías. Yo creo que Jesús quería que los demás se les revelara a los demás. Él quería que entendieran que él era el Mesías, no porque lo aprendieron de una persona, sino porque el mismo Padre se los dijo. Te fijas, todos los discípulos sabían quién era Jesús. Es más, no hubo la necesidad, como te decía ahorita, de que se apareciera a alguien, un maestro, no sé, a decirle al Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Con el que estás sirviendo es el Hijo de Dios, es el Mesías. No hubo necesidad. El mismo Padre, lo dice en el versículo, fue el que le reveló quién era Jesús. Y vienen muchas preguntas a mi vida cuando estaba haciendo esta plática y espero que me las puedas cachar. Dice, una es, ¿esta persona a la quien tú sirves se llama Jesús? ¿Realmente sabes que estás sirviéndole a Jesús? ¿Realmente sabes y entiendes que estás vivo por Jesús? La otra es, Jesús ha recibido realmente tu vida, o realmente tú la has tomado y has tratado de acoplarla a lo que Jesús quiere, pero realmente no se la has entregado. ¿Realmente has vivido tu vida como tú quieres y deseas y planeas? ¿Realmente estás haciendo que Dios tome tu vida, o realmente estás diciendo que Jesús tome ciertos lapsos o ciertos puntos de tu vida? Si no sabes quién es Jesús, te voy a decir algo. Entonces no sabes quién eres. Si no sabes quién es Jesús, tú no vas a saber quién eres. Tienes que saber quién es Jesús, tienes que entender quién es Jesús. Y yo quiero que el día de hoy salgas por esa puerta y puedas salir y decir, yo sé quién soy en Jesús. Yo sé que es
mi papá, yo sé que soy su hijo, yo quiero que salgas de aquí, que puedas salir diferente. Vamos a Mateo 3, 16, 17, dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz, dijo desde el cielo: este es el Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Puedes creerlo? Somos hijos de Dios. Tú me dices: espérate, Poncho, si este versículo se lo está diciendo a Jesús, ahí te voy. Vamos a regresar a lo básico, a lo más básico. Poquito vamos a regresar y quiero irnos a Gálatas 2:20. Dices: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora te voy a decir algo, y bien padre. Cuando Jesús fue crucificado, había pecado en él y fue rechazado ciertamente de su padre, decir: oh, no puedo verte porque pues hay pecado en ti. En